no obstante haber renunciado a las doctrinas del romanismo, los reformadores ingleses habían retenido muchas de sus formas. De manera que aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la Iglesia anglicana. Se aseveraba que esas cosas no eran asuntos de conciencia, que si bien no estaban ordenadas en las Escrituras y por tanto no son esenciales y tampoco estaban prohibidas, no eran intrínsecamente malas. Ellos argumentaban que por medio de su observancia se estrechaba el abismo que separaba a las iglesias reformadas de Roma, y que eso promovería la aceptación de la fe protestante por parte de los romanistas. Pero había otro grupo que no pensaba así. El hecho de que tales prácticas tendían un puente entre Roma y la Reforma era para ellos un argumento terminante contra ello. Arguían que en su palabra Dios tiene establecidas reglas para su culto, y que los hombres no tienen libertad para quitar ni añadir otras. El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la Iglesia. Roma empezó por ordenar lo que Dios no había prohibido, y terminó por prohibir lo que él había ordenado explícitamente. Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban a la Iglesia primitiva. Consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la Iglesia anglicana como monumentos de la idolatría, y no podían a conciencia unirse en su culto. A principios del siglo XVII, el monarca que acababa de subir al trono de Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran, o fueran expulsados del país o tratados peor todavía. Acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para lo porvenir, y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios según el dictado de su conciencia, Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Algunos decidieron refugiarse en las playas hospitalarias de Holanda. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres y lenguas diferentes de las de ellos. Hombres de mediana edad, que se habían ocupado durante toda su vida a labrar la tierra, se vieron en la necesidad de aprender oficios mecánicos, pero se acomodaron animosamente a la situación. Aunque afectados a menudo por la pobreza, daban gracias a Dios por las bendiciones que les concedía y se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que se los molestara. En medio del exilio y las penurias, su amor y su fe se fortalecieron. Confiaban en las promesas del Señor, y Él no les falló en tiempos de necesidad. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y sostenerlos, y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, a una tierra donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el sendero que la providencia les indicaba. La Iglesia había sido humillada para poder ser exaltada. Dios iba a manifestar su poder en beneficio de ella para dar al mundo otra evidencia de que Él no abandona a quienes confían en Él. La persecución y el exilio estaban abriendo el camino a la libertad. En cuanto se vieron obligados a separarse de la Iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto, para caminar juntos en todos sus caminos conocidos o por conocer. Este era el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Con este fin partieron los peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. Juan Robinson, su pastor, dijo a los exiliados en su discurso de despedida: «Hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos, y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver sus rostros, pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, los exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que me sigan no más allá de lo que he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelarles algo por medio de algún instrumento suyo, estén listos a recibirlo como lo estuvieron para recibir alguna verdad por medio de un ministerio, pues estoy seguro de que el Señor tiene más verdades y luces que sacar de su santa palabra». La condición de las iglesias reformadas han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de a donde llegaron los promotores de la Reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio, y a los calvinistas se mantienen con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios, quien, sin embargo, no vio todas las cosas. Por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios, pero si ellos vivieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Pero con todo, les ruego, tengan cuidado de ver qué es lo que aceptan como verdad. Examínenla y compárenla con otros pasajes de las Escrituras antes de aceptarla, porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un pleno conocimiento perfecto en todas las cosas. El deseo de libertad de conciencia fue lo que inspiró a los peregrinos para exponerse a los peligros de un largo viaje a través del mar, y con la ayuda de Dios echar cimientos de una gran nación en las playas de América.
Sin embargo, aunque eran honestos y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendían el gran principio de la libertad religiosa, una libertad que, para lograrla, sacrificaron tantas cosas, pero no estuvieron igualmente dispuestos a garantizarla a otros. Muy pocos en el siglo XVII tuvieron un concepto justo de ese gran principio, fruto del Nuevo Testamento, que reconoce a Dios como único juez de la fe humana. La doctrina de que Dios ha concedido a la Iglesia el derecho a regir la conciencia y a definir y castigar la herejía es uno de los errores papales más profundamente arraigados. Mientras los reformadores rechazaban el credo de Roma, ellos mismos no estaban completamente libres de su espíritu de intolerancia. En la colonia Bahía de Massachusetts, los colonos acordaron que solo los miembros de la Iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Se organizó una especie de iglesia estatal, en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio, y los magistrados estaban autorizados a suprimir la herejía. De esa manera el poder secular quedaba en manos de la Iglesia, y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas, la persecución. 11 años después de fundada la primera colonia, Rogelio Williams llegó al Nuevo Mundo. Como los primeros peregrinos, vino para disfrutar de la libertad religiosa, pero de ello se diferenció en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos había visto, que esa libertad es derecho inalienable de todos, cualquiera que fuere su credo. Era un investigador diligente de la verdad, y junto con Robinson sostenía que era imposible que ya se hubiese recibido toda la luz que dimana de la palabra de Dios. Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia, la igualdad de opiniones ante la ley. Manifestaba que era deber de los magistrados restringir el crimen, pero nunca regir la conciencia. Decía: el público, los magistrados, pueden fallar en lo que atañe a lo que los hombres se deben unos a otros, pero cuando tratan de señalar a los hombres las obligaciones para con Dios, obran fuera de su lugar, y no puede haber seguridad alguna, pues resulta claro que si el magistrado tiene tal facultad, bien puede decretar hoy un conjunto de opiniones y creencias, y mañana otro contrario, tal como lo hicieron en Inglaterra varios reyes y reinas, y en la Iglesia romana los papas y los concilios, a tal extremo que la religión se ha convertido en una completa confusión. La asistencia a los cultos de la Iglesia establecida era obligatoria so pena de multa o encarcelamiento. Williams reprobó tal ley. Él consideraba que obligar a hombres de diferentes credos a unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales. Forzar a la adoración pública a los irreligiosos era tan solo exigirles que fueran hipócritas. Él agregaba: nadie debe ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. Sus antagonistas, espantados de los principios expresados por Williams, exclamaban: ¿qué? ¿No es el obrero digno de su salario? Él replicaba: sí, cuando ese salario se lo dan los que quieren contratarlo. Rogelio Williams era respetado y amado, sin embargo, su actitud resuelta al negarle a los magistrados civiles alguna autoridad sobre la Iglesia y exigirles libertad religiosa no podía ser tolerada. Lo sentenciaron a ser desterrado de las colonias y, finalmente, para evitar que lo arrestasen, se vio obligado a huir en medio del frío y las tormentas invernales y a encontrar refugio en las selvas vírgenes.